Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy hablamos con motivo del 8 de marzo sobre la igualdad de género en la Unión Europea. ¿Qué se está haciendo para reducir la desigualdad? ¿Es una quimera acabar con el techo de cristal? ¿Y qué se ha hecho contra la violencia machista? Sobre todas estas cuestiones les invito a escuchar la conversación que tenemos hoy con la eurodiputada y líder del Grupo Socialdemócrata, Iratxe García Pérez. Bienvenida, Iratxe. Muchas gracias. Y con la vicepresidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos de la Mujer, María Eugenia Rodríguez Palop, y eurodiputada de la Izquierda Europea. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a las dos por estar aquí. Me gustaría empezar dando algunos datos. Una de cada 3 mujeres en la Unión Europea, es decir, 62 millones de mujeres, ha sufrido violencia física o sexual desde los 15 años. Una de cada 2 ha sufrido acoso sexual y el 38% de todos los asesinatos de mujeres en el mundo son cometidos por sus parejas o por sus exparejas. ¿Qué os dicen estas cifras, Iratxe? Pues que la realidad tan cruda que tenemos en Europa y en todo el mundo evidencia una sociedad desigual, una sociedad donde la mitad de la población, que son los hombres, se consideran con más poder y más derechos que la otra mitad, que somos las mujeres. Y por lo tanto, creo que es importante, antes de iniciar cualquier debate, poder poner encima de la mesa estos datos que evidencian la necesidad de avanzar y de trabajar en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Somos la mitad de la población europea y es necesario avanzar en esas políticas de género, en esas políticas feministas que hagan de Europa un espacio más digno y más justo. Las mujeres siguen muriendo en el mundo y en Europa, siguen perdiendo la vida en manos de sus agresores. Y eso nos da la clara muestra de que todavía es insuficiente el trabajo que se ha hecho por parte de las instituciones y, por lo tanto, que necesitamos seguir avanzando. Las instituciones, la sociedad y la política tienen una gran responsabilidad en este sentido. El 8 de marzo es una fecha señalada, es una fecha donde mujeres y hombres salimos a las calles a reivindicar esos espacios más justos, esos espacios de igualdad, donde representemos todos los derechos por los que tenemos que seguir trabajando con una perspectiva claramente feminista. María Eugenia, ¿qué nos dicen estas cifras? Bueno, nos dice todo lo que queda por hacer, ¿no? Estos datos que acabas de mencionar proceden de encuestas que ha hecho la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero tenemos el problema de que no hay una tipificación idéntica en los diferentes estados. Hay solamente 2 estados que hablan de violencia de género, hay 10 que hablan de violencia doméstica y el resto subsume la violencia contra las mujeres en otros tipos penales, ¿no? Como pueden ser los homicidios, las agresiones. Esto significa que ya no hay una homogeneidad que nos permita recabar datos fidedignos, ¿no? Hemos luchado para que en el Parlamento, además mayoritariamente apoyado, para que la violencia de género sea considerada un eurodelito. Ha tenido un apoyo masivo por parte del Parlamento. Vamos a tener, sin embargo, problemas en el Consejo. También tenemos problemas en el Consejo para ratificar el Convenio de Estambul, porque hay determinados gobiernos, y me gusta hablar de gobiernos, no de países, porque son gobiernos que se oponen permanentemente a cualquier avance de los derechos de las mujeres, ¿no? Y hemos tenido problemas con el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente en algunos países de la Unión Europea. O sea que aún nos queda muchísimo por hacer. Nos han prometido una directiva que aborde de manera integral esta violencia, que junto con la ratificación del Convenio de Estambul sabemos que podría reducir en un 10% la violencia contra las mujeres. Entonces vamos a trabajar, dado que lo de la ratificación, bueno, depende de gobiernos en el Consejo que no parece que vayan a avanzar o que vayan a dar un paso adelante, ¿no? Vamos a apostar al menos por esta directiva, ¿no? Que nos ha prometido von der Leyen ahí en el debate sobre el Estado de la Unión. Justamente quería preguntar por esto, porque según un estudio citado por la Eurocámara, se registran 3.500 muertes todos los años por violencia machista en Europa. La pandemia ha hecho retrasar esta directiva, como comentabas, ahora la guerra en Ucrania. ¿Qué es lo que está impidiendo que se esté tardando tanto?
Bueno, nosotros hemos planteado ya a la presidenta de la Comisión, a la señora von der Leyen, este retraso, porque tenemos que recordar que fue en el mes de septiembre, en el debate del Estado de la Unión, cuando ya se comprometió, por fin, a poner encima de la mesa una propuesta de ley que los grupos políticos y la mayoría aquí en el Parlamento llevábamos mucho tiempo planteando, ¿no? Una ley que abarque la necesidad de avanzar en la lucha contra la violencia de las mujeres en todos los países de la Unión Europea. Dijo que antes de finales de año estaría esa propuesta, no está y evidentemente es necesario, ¿no?, que cumpla su palabra la presidenta de la Comisión Europea. Somos conscientes de que hay muchísimas otras cuestiones en la agenda, pero no puede ser que siempre sean los temas de las mujeres los que queden en un segundo plano por otros motivos o por otras circunstancias. La pandemia también ha demostrado tener una clara perspectiva de género, ¿no? Pensemos que teníamos a miles y miles de mujeres confinadas en sus casas con sus maltratadores durante el tiempo de confinamiento. Tengamos en cuenta que muchas de las mujeres que trabajan en sectores donde el trabajo no regulado, como el servicio doméstico, es una realidad, pues se vieron también afectadas. Por lo tanto, también la pandemia tuvo esa perspectiva de género. No podemos dejar que otros asuntos siempre dejen en segundo plano las cuestiones tan importantes que estamos abordando. Y por lo tanto creo que no hay mejor momento que este 8 de marzo para reivindicar ya de una vez por todas que la Comisión Europea cumpla con su palabra y ponga encima de la mesa una propuesta legislativa que evidentemente tendrá que ser debatida y negociada dentro de este Parlamento, con todos los grupos políticos y posteriormente con los gobiernos. Pero en cualquier caso, todo ese proceso necesita iniciarse y para eso es fundamental tener ya la propuesta legislativa. María Eugenia, antes estabas hablando del bloqueo de algunos gobiernos a ciertas leyes. Una de ellas es la de las cuotas de mujeres en los consejos empresariales, que lleva también años bloqueada. Ahora la Comisión Europea dice que quiere volverla a impulsar. ¿Esta vez podría salir adelante? Bueno, parece que Francia lo tiene bastante claro, ojalá salga adelante, y eso que ha quedado en cierto modo desfasada, porque hablamos de una directiva que lleva durmiendo el sueño de los justos pues desde el año 2012. Entonces, bueno, ha llovido mucho desde entonces, ¿no? Lo que plantea es algo tan simple como la heterogeneidad en los consejos de administración, un 40-60, que no solamente es una cuestión de justicia, es una cuestión de eficiencia. Lo sabemos por estudios, que los consejos de administración, cuando son heterogéneos, es decir, combinan hombres, mujeres, diferentes razas, diferentes formas de ver el mundo, diferentes religiones, bueno, pues ofrecen mejores condiciones laborales y además mejores resultados en la gestión la gestión que se esté haciendo en la empresa, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión, a mí me parece básica, ¿no? Y después, bueno, tiene el defecto esa directiva de que se reduce a un determinado número de empresas, ¿no? Y que además se orienta sobre todo a cuerpos no ejecutivos. A nosotros nos gustaría que además de ponerse en marcha, pues también se revisara y se actualizara. Pero tenemos la confianza de que la presidencia francesa la reactive, claro. En cualquier caso, en este sentido, como decía María Eugenia, la presidencia francesa la puede activar con motivo de que ya hay uno de los gobiernos que estaba planteando la minoría de bloqueo, que es el gobierno de Alemania, que ha cambiado de posición, y creo que eso debemos de tenerlo en cuenta y nos da una oportunidad para debatir. Porque una vez que se desbloquee por parte del Consejo y tengan una posición común, comenzaremos a negociar entre Consejo y Parlamento y ahí abrimos nuevamente el debate y podemos adaptarlo, es cierto, a una realidad distinta, podemos abordar otras cuestiones y llegar a acuerdos, ¿no? Pero lo que necesitábamos, sin duda, era que se desbloqueara en el Consejo y que nos podamos sentar a negociar. Ahí habrá distintas posiciones, negociaremos y tendremos que trabajar para conseguir una posición común, ¿no? Pero el hecho de que ya haya un desbloqueo en el Consejo es una buena señal. Las mujeres en todos los países de la UE, según datos de la Comisión Europea y de la OSCE, sin excepción, superan siempre el tiempo dedicado a labores del hogar respecto a sus parejas hombres. ¿Qué falla? ¿Falta educación? ¿Falta empatía? ¿Qué es lo que pasa? Mira, falta educación en el sentido de que las mujeres están segregadas de algunos espacios educativos. O sea, sabemos, por ejemplo, que las niñas no acceden a las carreras STEM igual que los niños, ¿no? Lo que significa que después en el espacio laboral que ofrece pues, esas carreras están
marginadas. Sabemos que hay segregación horizontal y vertical de las mujeres en el espacio laboral. Sabemos que las mujeres están precarizadas, es decir, que ganan menos que los hombres. Estamos ahora mismo informando una directiva de transparencia salarial donde queda de manifiesto, ¿no?, que hay una brecha salarial de género pues de un 14,8, si no me equivoco, en la Unión Europea, que después se traduce en un 30 y tantos % de brecha en pensiones. O sea que nuestras abuelas son más pobres que nuestros abuelos precisamente por haberse dedicado a labores domésticas y de cuidados. Hay 8 millones de mujeres que han dejado de trabajar en el espacio público para dedicarse a cuidar frente a medio millón de varones. Es decir, que esto es claro y tiene que ver con las condiciones salariales y con las condiciones laborales. Hay dos cuestiones en marcha en la Unión Europea que nos pueden dar una esperanza respecto de esta cuestión. Una es, por supuesto, la Directiva de Conciliación, que muchos estados no han implementado, aunque sea todavía bastante limitada, y otra es una estrategia europea de cuidados que esperamos que empiece su andadura pues después del verano y que nosotras vamos a impulsar con muchísimo entusiasmo, porque ahí se pondrán en valor a las cuidadoras, además de garantizar el derecho a los cuidados de las personas dependientes. Ustedes son políticas, llevan ya algunos años a sus espaldas. ¿Se han sentido juzgadas, por ejemplo, por su aspecto físico, como mujeres, más que sus compañeros hombres? Irache. Es verdad que tenemos que hacer frente a multitud de estereotipos en cuanto a lo físico, pero no solo. También es verdad que nosotras tenemos muchas veces que demostrar capacidades que nuestros compañeros se les dan, por supuesto, ¿no? Este argumento cuando lo utilizamos en muchas ocasiones cuando defendemos la paridad y defendemos las cuotas, quienes estamos en esa posición, porque este argumento que nos deja siempre en un segundo plano diciendo que estén los que valen, sean hombres o mujeres, siempre ha intentado explicar una realidad que es una sociedad desigual. No me creo, por ejemplo, que cuando vemos imágenes de gobiernos donde no hay ni una sola mujer, es porque no haya ninguna mujer que vale. ¿Acaso todos los que están, todos los hombres que están valen? Esto claramente define los estereotipos y que nosotras tenemos que estar continuamente demostrando nuestras capacidades. Tenemos que estar justificando que estamos donde estamos porque podemos hacerlo. Y creo que esa es otra cuestión muy evidente que demuestra, ¿no?, todo lo que queda por hacer. La lucha contra estereotipos es fundamental y, por lo tanto, bueno, pues quizá quienes estamos en este primer plano de la política tenemos más responsabilidad todavía, pero conscientes de que las mujeres feministas que estamos defendiendo esta posición, lo que estamos haciendo es abrir camino para muchas otras que quizá tengan otra perspectiva de ver la realidad, pero que también posibilitan que este mundo cambie, ¿no? El movimiento feminista en el mundo ha dado grandes oportunidades a todas las mujeres y también ahí tenemos que ser conscientes de lo que nos queda por hacer. Muchísimas gracias, Irache y María Eugenia. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero este debate hay que seguirlo. Muchísimas gracias a las dos y a ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.